que manejó la economía en la provincia de Buenos Aires hasta el último tiempo, que pasó al Ministerio de Economía de la Nación en la última etapa de Mauricio Macri. ¿Cómo le va a la CUNSA? Antonio Laje saluda, buen día. Hola Antonio, buen día, ¿cómo están? Bien, che, muchas gracias por atendernos. Un placer. ¿Me contás cómo estás viendo la Argentina en términos de negociación de la deuda y qué crees que puede pasar en la Argentina de haber un acuerdo o de no haber un acuerdo? Primero, me parece que bueno, la Argentina se ha dilatado un poco el Mm, proceso, ¿no? Estos primeros 5 meses del año han avanzado poco, mm, pero bueno, ya llegamos acá y ha hecho una propuesta que te diría, Antonio, mm, que técnicamente me parece que está bien planteada en el mm. sentido de dónde pone los pesos y los Sí. contrapesos, sobre todo porque se deja palancas de negociación en los Mm, tres atributos típicos de una negociación, de una reestructuración de deuda, que son capital, intereses y plazos. Con lo cual mm, es un buen marco para una discusión para reestructurar una deuda. Tiene una virtud bastante atípica en nuestro país que hace mucho hincapié en lo que el gobierno o el ministro llama la mm, sustentabilidad, mm, que básicamente quiere decir, bueno, me preocupa el futuro, eh, tanto como el presente, que es que dentro de 15 años lo pueda pagar, mm. para decirlo Sí, así. sí, está perfecto, Eso es en la básico me política parece argentina eso. no es tan común, que más bien decimos, bueno, lo arreglamos hoy y después vemos. Mm, Bueno, no, acá hace mucho hincapié en eso. Eso es lo que dice mm, sustentabilidad. Ahora, eso que está muy bien, subestima un poco, a mi juicio, por cómo se encara la negociación, mm, los costos del presente. O sea, se pasa de largo, mm, y está muy bien la sustentabilidad del futuro, pero subestima la insustentabilidad de un default. mm, No hoy, mm, sino no solo para este año, mm, sino para varios años por delante. mm, Para decirlo en criollo, los beneficios de un pagadiós se terminan esa noche, mm, Antonio. Vos te vas a dormir con la panza llena, no pagas la cena y qué sé yo, por ahí te mm. sentís satisfecho, Sí, pero la a ver, mañana siguiente no puedes caminar por el barrio, ¿no? eso por supuesto si la Argentina ingresara en default. Así es, así es. Un default Y, no es, y, a y ver, vos con es que que, vos, perdón. no, digo, vos conoces obviamente el mercado, los operadores, los fondos. Eh, ¿Crees que hay posibilidad de llegar a un acuerdo o es con esta propuesta es imposible? Yo creo que sí hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Con la propuesta como original que está, es imposible. O Mm, sea, el mejor negociador no es el intransigente, mm, sino el que sabe mm, cuánto y cuándo mover esas mm, palancas de negociación. Si no, digamos, mm, intransigencia de ninguna de las dos partes, digo, mm, ¿no? Así que creo que es perfectamente posible. Hay que tener la mm, habilidad para hacerlo y sobre todo también mm, tener bien claro que acá no hay ganadores y perdedores netos, sino que la verdad que de un default salen todos perdiendo, mm, los acreedores, el gobierno. ¿Cómo va a mm, ser el gobierno? Imagínate, para administrar cuatro mm, años si no tiene stocks como las AFJP, como reservas del Banco Central excedentes, mm, como soja en 600, como tuvo el mm, primer gobierno de Néstor, como el crédito que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, el mm. crédito externo. Con lo cual, no tiene, digamos, si va a confiar en vivir 4 años de la emisión del Banco Sí. Central, más temprano que tarde va a Ahora, terminar mal. ¿qué hicimos con tanto dinero? ¿Con qué dinero, perdón? Con tanto dinero ¿La deuda? de la deuda, claro, ¿qué hicimos con tanto dinero? ¿Qué, La qué? deuda, Antonio, como vos sabés, Mm, la deuda mm, es la consecuencia, no el origen. El origen es el déficit. mm, La deuda va a pagar vos en tu estado todos los años, tenés un presupuesto que, no sé, recaudás 80 y gastás mm, 100. ¿Sí? Ese presupuesto lo aprueba el Congreso, todas mm, las fuerzas políticas, pero faltan 20. De esos 20 los puedes sacar o de mm, mayores impuestos, que no hay espacio, mm, o de emisión, que te genera inflación, o de deuda, de mm, emisión de dinero, que te genera inflación, o de deuda. Bueno, esa deuda fue a pagar ese mm. déficit. Esas historias, medio, No, pero pasa que esas fábulas. es la historia de la Argentina esta, ¿no? Me refiero a que esa Sí. fábula de que no fue para fugar, que tiene que ver una cosa con la otra. Se mezclan ahí. No, no,
vos tomás deuda y te la pasás pagando gastos corrientes, pero digo, es la historia de la Argentina. Es una cosa... Gasto corriente y gasto de capital, porque cuando te digo Ah, faltan bueno, sí, está 20, bien. Mm, porque hay 100 de gasto, mm, en ese gasto están mm, gasto corriente, sueldo, mm, funcionamiento, jubilaciones, y también hay puentes, rutas que se mm. hicieron mucho durante la presidencia de Macri. Ahora, Ahora, ¿quién genera? Si el origen de la deuda es el déficit, ¿dónde está el origen de la Mm. deuda, Antonio? ¿Dónde se genera el déficit? Entonces, si vos tenés en cuenta que en 2015 había un déficit de 5 puntos de producto primario Mm. y en 2019 terminó con casi equilibrado, sí. en realidad el origen de la deuda está en dónde se genera el déficit. Ahora, Hernán, buen día. Ramón Indart. Cuando vos Hola, planteás Ramón. el tema de que el déficit te traía todo lo que fue marcando la inflación, eh, en los últimos 4 años se tomó deuda, pero la inflación, la verdad que no se frenó. Digamos, se tomó deuda y la inflación se mantuvo y hasta inclusive fue siempre en alza. No termino de entender yo cómo es que eso déficit, digamos la inflación, pero si vos tomás deuda, la inflación se siguió tomando deuda, que fue en dólares, y ahora es un panorama muy oscuro. Sí, porque yo dije otra cosa, no dije eso. Dale, te Dije quiero escuchar que porque no entiendo. la deuda es que el origen de la deuda es el déficit, ¿eh? Como dije recién, vos gastás más de lo que te ingresa, entonces lo tenés que financiar de alguna manera, eso va se incuba la deuda cuando vos generás el déficit y se concreta, se materializa Mm. cuando lo tenés que pagar, ¿eh? Entonces vos tenés, ponerle ahí en el canal, para hacerlo llano, Sí. empezás con un déficit de 50 por año, podés agarrar y cortarlo todo de una vez y despedir gente, cortar programas, bueno, cortar gastos, o lo puedes hacer de a poco, eso es el gradualismo, decir, bueno, el primer año lo bajo de 50 a 40, el segundo de 40 a 30, y así, eso fue lo que hizo el gobierno anterior, lo dejó casi en cero, pero durante los 4 años, 40 más 30 más 20 más 10 de déficit, te da 100, y eso es lo que aumentó. Así que ese es el origen de la deuda. La inflación, que primero bajó y después subió, eso ocurrió por otra vía, no tiene nada que ver con la deuda, sino por la inconsistencia de un esquema macroeconómico que no fue suficientemente robusto a vaivenes externos o internos, ¿eh? Los externos puede ser, esto empezó a mediados de 2018, cuando se cortó el crédito a muchas economías emergentes, pero no fue el gran peso del factor externo, sino la inconsistencia del programa local, que no fue robusto o a tensiones Sí. políticas. Uno no puede hacer un programa pensando que va a gobernar para siempre, entonces tiene que más o menos ponderar la credibilidad que genera la Argentina, no su propio gobierno, y una política monetaria que trataba de compensar lo que no había hecho todavía la política fiscal. Estoy hablando de los Sí. primeros años del gobierno Macri. Entonces, si vos remas, termino, Sí. con un remo, con la tasa de interés muy alta para bajar una inflación, pero no haces nada con el déficit fiscal, con el gasto, bueno, probablemente cuando vos remás con un solo remo te quedás dando vuelta con el bote hasta que viene una tormenta, como ocurrió en mediados de 2018. Sí. Bueno, y eso generó, bueno, un desequilibrio cambiario, suba el tipo de cambio. Hernán, si hubiese ganado Macri y vos hubieses seguido como ministro de Economía, ¿era pagable esta deuda o también tenías que hacer un acuerdo de renegociación con los acreedores? ¿O se podía seguir adelante? Yo creo, Antonio, la deuda de la Argentina no es alta, es Mm, 70% del producto. mm, Cuando vos mirás con países comparables de la mm, región latinoamericana, es perfectamente razonable. Sí tiene un exceso de concentración en los primeros años, sí. es un problema más de liquidez que de solvencia, ¿sí? No es que no es que no se puede pagar a la O sea, larga. podés reprogramar, pero de otra manera diferente, o sea, no haciendo quitas, sino reprogramando plazos, decís vos. Bueno, pero primero que la pregunta está bien, pero es hipotética, ¿no? Digo, Sí. no No, pero no sé si es puede... tan hipotética, es porque vos como economista y en su momento ministro de Economía, si vos me decís, no, mira, la deuda es pagable, si no, no sé si es hipotética. No, Es, no, hipotética
crítica en lo que podríamos haber hecho nosotros, digo. También Pues influye viste, mucho. siempre nos dijeron, y nosotros la verdad que lo dijimos muchas veces también, que así hubiese ganado Macri, era una deuda que era muy difícil de seguir y seguramente tenías que sentarte a renegociar. Vos me decís que no. Sí. Probablemente, Ah, ok. pero con otro crédito, Mm, Antonio. Por supuesto sí, que con otra credibilidad mm, probablemente. Pero a eso me refiero que es mm, hipotética. Digo, yo puedo decir, no, lo podríamos haber hecho mejor, pero no lo sí, puedo demostrar. sí. Así que, pues, contrafacto. ¿Qué, A eso cuando te llamo hoy porque vos estás actuando también, bueno, como hiciste siempre toda tu vida como economista, consultor, ¿qué le decís a una empresa, a una empresa extranjera que te pregunta si hay que invertir en la Argentina? ¿Qué se le dice hoy a un cliente ante eso? Inversiones productivas, digo, ¿eh? Bueno, la inversión hoy está desplomada Mm, en Argentina, bueno, y en el mundo, ¿no? O sea, está toda paralizada hasta que se aclare la mm, cuestión sanitaria, así que hoy no hay consultas de ese tipo. En el caso particular de mm, Argentina, la diferencial respecto al resto del mundo, Antonio, bueno, hay dos cosas, por mm, lo menos. Una, esto de la deuda, o sea, hasta que no mm, se resuelva lo de la deuda, hasta que no se despeje esa ujú, incertidumbre, bueno, no hay inversión, no hay un de capital mm, ni de mediano ni mm, de largo plazo, ni de afuera ni de adentro, está medio paralizado. mm, Y lo segundo, bueno, hay una incertidumbre también sobre el manejo mm. macroeconómico. La Argentina, como lo diferente a otros Sí. países es que no tiene ni ahorro ni crédito, Mm, entonces no puede enfrentar la crisis sanitaria mm, que nosotros pusimos, el gobierno puso, la Argentina puso en la cancha ayuda, créditos mm, y subsidios por 3% del producto, más o menos, que no es tan poco, mm, más para la situación que tiene la mm. Argentina fiscal. Sí. Eh, Ay, pero Chile puso 15 y Sí, Perú puso Perú 11, 12, sí. Sí. porque tienen ahora, ahorro y crédito. Eh, Bueno, nosotros no tenemos eso. Entonces lo que estamos haciendo es financiándolo con mm, emisión, mm. con emisión del Banco Central. Que puede estar bien para la emergencia, pero no Pero puede después tiene que ser... salir, sí. ¿Y cómo bueno, ves entonces al hay una mundo incertidumbre post sobre si eso se va a revertir sí. cuando pase la pandemia, ¿no? Pero ¿y Sí. cómo ves el mundo después de la pandemia? ¿Ves un mundo más cerrado, un mundo que va a volver a la normalidad? ¿Qué imaginas? Mira, nadie lo sabe, Mm, menos yo. Sí podemos intuir, digamos, hay muchas reacciones más bien nacionalistas, mm, proteccionistas, o sea, de tender a encerrarse, que se da a nivel también lo hemos visto en Argentina, en lo peor de la crisis sanitaria, algunas provincias tendieron a cerrarse, hasta algún mm, municipio. Bueno, esa sí, reacción puede ser instintiva, no saludable, o mm, sea, una mala lectura que podamos hacer de esta crisis sanitaria es pensar que las culpas están afuera y no mm, adentro. O sea, nosotros los escuchaba recién mm, hablar del conflicto del conurbano sí, y de la tensión que hay ahí. Este, bueno, tenemos mm, por ahí tuvimos que sobre reaccionar en materia sanitaria porque tenemos la fragilidad esa de la pobreza del gigantesca, sí, 35% gigantesca. y 1.600 con barrios humildes. Y como tenemos esa fragilidad, tuvimos que sobrereaccionar, pero esa pobreza es nuestra. 35% de pobreza tenemos desde el año 87 Mm, promedio. Entonces, Hernán, en ese sentido, bueno, se termina la pandemia, supongamos, hagamos hipótesis, se termina la pandemia, en algún momento viene la vacuna dentro de 6 meses y se sale, Argentina negocia la deuda, pero ¿qué perspectiva hay o qué te preguntan para después? ¿Alguien pregunta por planes económicos en Argentina? ¿Alguien pregunta sobre si además de la deuda hay alguna otra medida que esté analizando el gobierno? ¿Qué horizonte hay después de eso? sí, más allá de lo que pregunten los inversores extranjeros, digamos, es lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos, Sí. no, sí, por supuesto, hay una incógnita respecto a cómo sigue la Argentina, cuál va a ser el programa económico. Hoy la verdad que no, que diseñar un programa económico con decimales y precisión es difícil, pero sí hay creo que sería conveniente una guía de políticas públicas, de política económica, de cómo sigue hacia adelante. O sea, por lo que hablábamos recién respecto a la emisión.
bueno, está bien, pero serviría que que está a cargo del timón de la economía, avise a la tripulación y a los pasajeros que ya es consciente que más adelante en este rumbo y esta velocidad hay un iceberg. Pero no porque está a 50 metros, que es inevitable, no. Pero sí que está a 10 kilómetros, que digamos dentro de 6 meses no podemos seguir emitiendo así. O dentro de 4, bueno, hay que hacer donde se ponga la prudencia. Y que es consciente de eso. Eso ya bastaría, por ejemplo, lo que pasa hoy con el Blue, digamos, hay tanta incertidumbre que parte de la sociedad va a comprar dólares a cualquier precio exagerado, como está hoy el marginal, por la emisión presente, pero también porque teme del futuro. Entonces serviría para poner un bálsamo sobre esa incertidumbre. Ese tipo de señales serían, a mi juicio, buenas para calmar un poco esa incertidumbre. Hernán, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Muchas gracias. Hernán Lacunza, exministro de Economía. Yo siempre lo dije y lo dije públicamente. Para mí fue lamentable que Lacunza no llegara antes al Ministerio de Economía a nivel nacional. Lo repito porque lo dije muchas veces. Estaba viendo eso, 19 de agosto. No 19 fue, de agosto. le entregaron. ¿Verdad lo que era ese contexto? Le entregaron un país estallado después de Duhovne, creo que sí, después de Duhovne. Le entregaron un país estallado y la verdad que es una de las personas más coherentes, más lógicas y con más sentido común, más allá de la preparación que hay en el ambiente económico. Hubiera sido muy diferente seguramente la suerte de Macri y de la Argentina si hubiera estado Lacunza en el Ministerio de Economía antes. Así que, bueno, gracias.